lo siguiente. Yo quiero que enfoquemos una actividad, o sea, que funcionemos todos, miremos en una dirección con un aspecto de nuestra inteligencia, que yo le llamo pensar. A ver si soy capaz de explicarlo en un momentito, plantearlo. Es bastante engorroso, si yo no soy muy didáctico, es engorroso, ¿no? De hecho, en el otro seminario que he tratado de esto, yo notaba, era solo Zoom, veía la cara de sufrimiento de la gente, pero auténtico sufrimiento. Entonces, a ver si hoy no ocurre esto. Bueno, primer asunto. Obviamente, si yo hablo de pensar, no lo tomo, voy a ir por el final, ¿no? Sobre todo las preguntas y que yo en su momento tuve que ampliar. Pensar no va a ser sinónimo de conocer, de meditar, de reflexionar, no va a ser de elucubrar, porque no estoy hablando de, y ¿por qué no digo pensamiento? Porque utilizo el infinitivo verbal, perdón, después está un poquito inclinado, no utilizo el infinitivo verbal, tiene un motivo. ¿Está bien? Veo que está así, esto como torcido. Por algo utilizo, o sea, no es sinónimo pensar de pensamiento. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Yo utilizo a Heidegger. Heidegger aquí está haciendo, el lenguaje de Heidegger es un lenguaje dentro de la línea hermenéutica que utiliza muchas figuras, en el fondo literarias, ¿no? Porque de hecho los de la otra línea contraria a la hermenéutica, que son los analíticos, dicen que Heidegger no hace filosofía, que eso es poesía, pero no es filosofía. Aquí no pretendo yo, por otra parte, que esto no es una cuestión rigurosa, es un ejemplo para que podamos llegar entre todos a eso que significa pensar. Como este texto, vosotros tenéis otro texto que en todo caso la semana que viene también lo revisamos, tiene mucho que ver con esto. Como esto en ese momento cuando lo mandé leído, a lo mejor no lo tenéis, por eso viene bien tenerlo proyectado. Entonces, vamos a ir por partes. Al ámbito de lo que se llama pensar, arribamos cuando nosotros mismos pensamos, dice Heidegger. Es menester que estemos dispuestos a aprender a pensar. Por eso hemos admitido que todavía no sabemos pensar. Solo tendemos de verdad a aquello que nos mantiene en la esencia. Bueno, lo que nos mantiene en la esencia, en nuestra esencia, lo hace solo en tanto nosotros mantenemos lo que nos mantiene. Bueno, ¿pensar en qué? En lo que nos mantiene en la medida que ha de pensarse. Bueno, por eso la gente sufría. Bueno, lo primero. Esto me hace acordar un poco a lo de Erich Fromm, ¿no? En El arte de amar. Para saber lo que significa amar es necesario amar. Para saber lo que significa pensar, tenemos que pensar. Entonces, primera parada, vamos a ver si puedo ser sencillo. Por supuesto que todos pensamos, en el sentido que quiero explicarlo hoy. Entonces, bastará solo que vosotros echéis mano de vuestra propia experiencia. O sea, como pensamos, vamos a segregar el hecho de que pensamos y a ver qué vemos. Bueno, de todas maneras, para saber lo que significa pensar, es menester que estemos dispuestos a aprender a pensar. Por eso hemos admitido que todavía no sabemos pensar, o que todavía no pensamos, dice otra traducción. Claro, este curso, por decirlo de alguna manera, es un insistir en pensar. Digamos, ¿cómo podríamos llamar? Poder utilizar este aspecto de nuestra inteligencia mejor. Siempre hay que aprender, siempre. Entonces, no es que no pensemos en absoluto, pero en este curso, si nos ponemos de acuerdo, para eso estamos en un curso de filosofía, podemos profundizar o como dicen ahora este término, optimizar esta capacidad de pensar. Yo espero. Porque yo creo que la curiosidad de apuntarse a un curso de filosofía tiene que ver con poder nuestras propias capacidades, nuestra propia experiencia, aquilatarlas de manera tal que tengan un mayor rendimiento.
Por eso cuando yo digo no enseño, no vuelvo a repetir, no, apelo a nuestra experiencia en pensar, voy a avanzar un poquito, en interrogarnos, porque nosotros nos interrogamos y nos hemos interrogado muchas veces, para que ver qué sacamos de ahí. Bueno, vamos a obviar la otra parte, porque luego que parece un juego de palabras, pero en realidad no lo es, pero vamos a obviar, a ver cómo, no, espera, ¿he hecho algo? ¿Finalizar? No. ¿Cómo le doy a...? Cancelar. ¿De dónde lo doy a cancelar? No, yo creía que podía, como estoy ahora. Bueno, vamos a ver si sacamos algo en limpio. Voy a tratar de obviar lo que pueda confundir. Solamente si tendemos a aquello que es en sí lo que ha de ser pensado, somos capaces de pensar, efectivamente. Pensar es pensar, estamos hablando de un pensar que es pensar en algo. No cualquier cosa es pensar. Por ejemplo, elucubrar, fantasear, proyectar, eso no es pensar en el sentido, también lo es, pero en el sentido que yo quiero ilustrar. Quiero decir, a ver, pensar desde el punto de vista psicológico, pensamos continuamente, no tenemos nunca la mente en blanco, continuamente, hasta cuando dormimos, porque soñamos, cuando nos vamos, pensamos en las musarañas, cuando de repente estamos en una clase y nos distraemos y estamos pensando que a ver qué voy a hacer hoy de comer, ¿no? Cosas de este tipo. Pero yo no me estoy refiriendo a pensar como actividad psíquica, no me estoy refiriendo a eso. Solamente si tendemos a aquello que es en sí lo que ha de ser pensado, somos capaces de pensar. Y para ser capaces de pensar, se requiere que aprendamos a pensar. Nuevamente me acuerdo de Erich Fromm, amar se aprende. Llamamos lo grave a aquello que de por sí ha de ser pensado. Bueno, eso que en lo que hay que pensar, Heidegger llama lo grave. Todo lo grave da que pensar. Claro, aquello grave, importante, fundamental, es lo grave, y eso es lo que da que pensar. Estamos hablando entonces de un pensar que se dirige a aquello de que da que pensar. Precisamente lo primero que hay que pensar es en lo grave. Bueno, que en realidad es que todavía no pensamos. Pero no, ¿qué es lo gravísimo y cómo se manifiesta en nuestra época grave? Lo gravísimo es que todavía no pensamos. Lo primero que nos tiene que dar que pensar es que todavía no pensamos. O sea, decir, bueno, entonces estamos intentando poner en cuestión que todavía nos falta, digamos. Pero vosotros y a mí nos falta. Tenemos que enfocar esa capacidad hacia aquello que de por sí da que pensar. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, hazla en voz alta. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Sácate un momento la mascarilla porque te leo los labios. Cuando nosotros, por ejemplo, como jóvenes, pensamos Déjalo. y tratamos de ver qué es lo que queremos ser en el futuro, qué debemos hacer ahora para lograr algo en el futuro. Esas decisiones, esos momentos de pensamiento, Sí. ¿es pensar? Sí. ¿O es...? No, sí. Porque tú quieres resolver la cuestión de tu futuro. Eso es pensar. Eso te da que pensar. Y no es un pensar vacío ni vano. A ti te da que pensar. Claro que sí. Seguimos y luego... de todas maneras, apunta y la próxima clase te respondo. Bueno, en esta tarea debe empezar a obrar sin demora, en vez de hablar en conferencias y congresos. Bueno, esto dice Heidegger, ¿no? Pero ¿cómo se puede afirmar que todavía no pensamos y cada vez hay más interés por la filosofía? Dice Heidegger. Yo creo que estamos hablando de casi 100 años atrás, o bueno, 80. Yo creo que hay interés por la filosofía. Hay interés por la filosofía. Basta con que tú lo plantees. Este mismo seminario es una muestra que hay interés por la filosofía. Venir voluntariamente a un lugar, un espacio donde vamos a hablar de filosofía, eso implica un interés. Pero además
si además vamos tomando conciencia que juntos podemos mejorar, o mejor dicho, no sé qué palabra, no quiero usar una palabra que sea engañosa, podemos potenciar esa capacidad de pensar, mejor. Por el contrario, sin embargo, el que se dé muestras de interés por la filosofía no testiga todavía ninguna disposición para pensar. Eso dice Heidegger. Sí, porque Heidegger dice en ese momento, en esa conferencia, que yo he tenido el gusto de escucharla grabada en alemán, que me la ponía un profesor mío. Esta fue una conferencia que se dio, básicamente asistía gente muy importante, científicos y filósofos, pero sobre todo muy importante. Y en un determinado momento, cuando dice que lo que no es pensar, dice porque la ciencia no piensa, y hay un murmullo. Y en este mismo sentido diría, la filosofía no piensa. O sea, escribir libros de filosofía, o explicar autores, o dar, no necesariamente quiere decir que pienses. Podría ocurrir, no que haya un filósofo que no sea un pensador, pero podría ocurrir que haya mucha gente que se dedique a la divulgación de la filosofía de distintos puntos de vista y no piense, perfectamente. Dice que, por el contrario, el ocuparnos de la filosofía es lo que más persistentemente puede sumirnos en el engaño de que estemos pensando. Filosofamos sin cesar, pero no pensamos. Fijaos que este curso, que ya lleva unos cuantos, llevan varios años, yo siempre insistí mucho en que todos somos filósofos, eso me lo veis, y yo vengo de después de todo este parón de la pandemia y todo demás, y de pensar muchas cosas, debo rectificar. Porque no nos vayamos a creer filósofos simplemente porque leemos filosofía, porque estudiamos filosofía o porque enseñamos filosofía. No. Entonces, tenemos la capacidad de ser filósofos, yo ya lo he dicho, pero di el ejemplo de la persona que me presentó el libro, que dijo, ¿tú crees que Donald Trump es filósofo? Entonces, precisamente porque creo que faltaba eso, digo, vamos a hacer este curso de Fundamentos de Filosofía para que realmente, si queremos ser filósofos, que lo somos, lo seamos mejor. Lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos, vuelvo a insistir. Para él esto es grave. El que todavía no pensemos no es debido a que el hombre no se dirige en grado suficiente a lo que exige ser pensado, sino que eso mismo que ha de ser pensado por su parte le está volviendo las espaldas al hombre, y eso desde ya hace largo tiempo. Aquello hacia lo que apuntamos, aquello lo que pensamos, se nos escapa. Y esto por un motivo que ya algunos lo conocen porque han estado conmigo, pero que lo vamos a hacer. Kant decía, me viene Kant, nosotros tenemos la tendencia a pensar en grandes cuestiones, pero se nos escabullen, se nos escurren. Tenemos tendencia a pensar, en la época de Kant se plantea el problema de Dios o el problema del origen del universo, pero se nos escapan las grandes cuestiones, se nos escurren continuamente. Entonces, es preciso que podamos enfocar bien, o sea, que podamos orientar ese pensar hacia aquello que por lo menos lo podamos sujetar durante un poco de tiempo. El hombre no es capaz de pensar propiamente mientras siga sustrayéndose a lo que ha de ser pensado. O sea, mientras sigamos creyendo que pensamos, o que somos personas cultas, o que somos personas leídas, cuando realmente no es así, ¿no? Hay una cierta alienación en la cultura, que yo le llamo a veces que es saber de lujo, que creemos porque sabemos mucho y que vamos a conferencias y leemos el último libro y demás, estamos pensando, y a lo mejor no. A lo mejor eso no nos aporta más que ver una serie de televisión o un partido de fútbol. La ciencia por su parte no piensa ni puede pensar esto por su bien y favorece la seguridad de su marcha prefijada. Aquí lo repite, lo dice mucho. El abismo que media entre el pensar y la ciencia es insalvable.
La ciencia no piensa. La ciencia es el resultado del logos, de la razón, no del pensar. El pensar es como una punta de lanza, es una proa, va rompiendo como un rompehielo. Ese es el pensar. Luego viene todo lo otro, que es ese camino allanado por el pensar, aplicada todo esto, el logos y todos los instrumentos y toda la maquinaria, pues realmente te permite construir la ciencia. Pero hay que romper, hay que abrir, despejar el panorama. No puedo menos que hablar con metáforas. Solamente podemos aprender a pensar si olvidamos a fondo lo que hasta ahora conocíamos por esencia del pensar. Esto es literal, Y yo os aseguro, pero lo que pasa es que soy hijo de la época. Cuando yo escribía lo del desaprender, yo ni tenía presente esta frase de Heidegger, que la he releído últimamente porque la he copiado para publicarla para vosotros. Esto sería muy interesante también. Somos hijos de nuestra época, no inventamos nada, no inventamos la pólvora y curiosamente pensamos todos bastante parecidos. También tiene que ver eso con la pertenencia a un grupo y a una cultura, a ese núcleo ético. Somos bastante parecidos, bastante parecidos. Bueno, en cualquier caso, para poder aprender a pensar hay que olvidar lo que hasta ahora conocíamos por esencia del pensar. Y aquí, claro, no tengo más remedio que suscribirlo, porque es lo cuando decimos, nosotros tenemos que desaprender, porque muchas veces, porque se nos ha adoctrinado, en la educación, en nuestra familia, no digamos nada, los medios de comunicación, se nos ha adoctrinado. Y la doctrina lo único que construye son ideologías, no filosofía, en el sentido negativo de la ideología. Lo que ha de pensarse le vuelve las espaldas al hombre, se le sustrae. Lo que se sustrae deniega su advenimiento y esta sustracción es acontecimiento. Bueno, a mí esta metáfora de que lo que ha de pensarse le vuelve las espaldas al hombre me gusta. Se le sustrae, me gusta. No sé por qué. Lo único que decir, aquello que lo que tú piensas te vuelve las espaldas. Es como si se te escurre o te ignora, ya está. Esto, que aquello que se sustrae deniega su advenimiento, esta sustracción es acontecimiento. Si me permitís y lo apuntáis, dejo el concepto de acontecimiento para ir explicándolo transversalmente en algún momento. Yo voy a decir una cosa, que no sin ser ampuloso, porque esto es un acontecimiento. Es algo que acontece, claro, está aconteciendo, pero un acontecimiento es algo que ocurre, que se abre camino entre otras cosas, no digo sea superior ni nada, pero es y que estemos aquí reunidos, que podamos dialogar sobre esto, constituye un acontecimiento. Y es muy interesante el poder tomar conciencia de que está uno en ese acontecimiento, como en el seno de ese acontecimiento. Acontecimientos que estén el nacimiento de un hijo, hay la muerte de un ser, hay acontecimientos, pero esto es un acontecimiento. Entonces, si nosotros lo vivimos como acontecimiento, vamos a sacarle todavía más partido. Es algo que podría no ocurrir, porque en el acontecimiento, los acontecimientos no son habrá cosas casuales, pero en este caso es un acontecimiento que nosotros protagonizamos por una elección libre, estamos construyendo algo, y eso es un acontecimiento. En su momento podemos entrar más. Es más, lo que se le sustrae puede tocar al hombre más esencialmente y absorberle más que todo lo presente que le toca y se refiere a él, y que le toca de una manera enigmática, escapándosele, sustrayéndosele. Podría suceder que el acontecimiento de sustraerse fuera lo más presente de cuanto hay ahora de presente, superando infinitamente la actualidad de todo lo actual. Lo que se le sustrae puede tocar al hombre más que lo que no se le sustrae. Lo que nos falta nos puede tocar mucho más que lo que tenemos. Y ahí vendrá cuando hablemos de Schopenhauer y el valor y el papel del dolor, de la carencia. Lo que nos falta nos toca más que lo que tenemos, porque lo que tenemos estamos acostumbrados a tenerlo. Y estamos en la obviedad de una existencia donde aparentemente, pues bueno, pensamos, somos buenas personas, somos una serie de cosas, pero realmente lo que se nos sustrae, lo que nos va a permitir
que nazca el pensar como punta de lanza, como proa de ese rompeola, de ese rompehielo. Tú me hacías una pregunta, Vitalia, porque el preguntarse por el futuro y cómo me organizo yo en el futuro es de toda la vida. Ya las personas de una cierta edad, como tú y yo, se producen situaciones que nos hacen tener que pensar específicamente en ese futuro. Y ese pensar que tú acabas de nombrar es auténtico pensar. Tú estás en ello, además. Estás en ello. Faltaría más. Estás en ello. Porque no, entre otras cosas, pues no tienes más remedio. Porque yo siempre digo que para pensar no se piensa frivolamente, se piensa cuando no tenemos más remedio. No estamos pensando todos los días. Pero lo que pasa es que ese futuro al cual tú te refieres en un determinado momento se te borra. Y dice, bueno, y ahora yo creía que el futuro apuntaba aquí, pero ahora tengo que montarme otro futuro. Bueno, sabemos de lo que estamos hablando. Pero es muy interesante cómo desde las situaciones límite, que es la causa del pensar. Muy interesante. A ver si puedo cambiar esto un poquito. Al entrar dentro de la esfera de atracción, del sustraerse, estamos en camino hacia lo que nos atrae, sustrayéndosenos. Estamos en camino de lo que se nos sustrae. Nosotros mismos estamos señalando aquello que se sustrae y es un señalar esencial porque nos constituye. El hombre señala en calidad de caminante, lo que se sustrae, su esencia es ser uno que señala. Bueno, estas son cosas de las cuales hemos hablado y ya seguiremos hablando. En el fondo, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si pensar, porque ya anticipo para hoy, si pensar es buscar el sentido, precisamente eso nos constituye como buscadores de sentido. Lo cual no quiere decir que lo vayamos a encontrar, pero al menos somos buscadores de sentido. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Porque por otra parte, digamos que por otra parte siempre tenemos que estar tras la pista de algo, ya lo iremos viendo. Bueno, y eso terminábamos con el poema aquel que nos referimos con... Aquí nos quedamos, ¿no? Y así hay unas preguntas, porque esto ya lo he usado de esquema. No da bastante que pensar que somos... Bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué es entonces lo gravísimo? ¿Por qué nuestra época es grave? ¿Qué significa pensar? A ver, estamos terminando, ¿no? Obviamente me estoy refiriendo a un pensar descubridor. El pensar que surge fundamentalmente en las situaciones límite, que es lo que de por sí nos da que pensar. Y las situaciones límite normalmente es lo grave, ¿eh? Es algo grave que nos necesitamos pensar porque de lo contrario no salimos adelante. Entonces, eso puede ser individual, pero también puede ser social y político. O sea, yo creo que en nuestra época da que pensar. Da que pensar. ¿Vamos a resolver con pensar la situación grave? Hombre, al menos nos vamos a situar. Y vamos a, de alguna manera, bueno, trazar una especie de camino, que decía Vitalia, por el cual queremos transitar. Ese pensar. Termino hoy con esto porque saldrá precisamente el pensar aquello, enfoca hacia el sentido. Es la pregunta por el sentido. El librito es el título que le puse. Es la búsqueda de sentido. Esto no lo hacemos todos los días. Al contrario, lo hacemos solo cuando perdemos el sentido. Se nos da la espalda. ¿Qué sentido tiene esto? Esto es absurdo. De repente, la muerte de un ser querido inesperada, la muerte de un hijo, la pandemia o lo que sea. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Hacia dónde vamos a parar? Pues este tipo de cuestiones nos impele a pensar. Hay un punto que en este momento se está viviendo, que es el calentamiento global, y es la reunión que hay en este momento. Yo creo que cada uno también debería pensar, porque aunque diga, ay, ¿yo qué hago para ayudar? Podemos hacer muchas cosas,
Y es fundamental porque puede llegar un momento en que nos afecte nuestra forma de vida, o desaparezcamos, o lo que sea. Bueno, que decía, sí, por supuesto. Bueno, yo creo que es un poco la hora. A ver, no ha dado mucho tiempo, pero como esto yo hablo muchas veces de esto, seguiremos. Incluso nos va a dar la pauta Parménides, porque Parménides dice lo mismo pensar y ser. Fijaos, precisamente ya para entender a Parménides, esta dimensión del pensar la vamos a aplicar de manera exacta casi, porque pensar y ser es lo mismo. En el fondo, ser no es el pienso luego existo de Descartes, no es. Pero pensar es buscar el sentido y ser es el sentido. Yo hago luego todo un triple salto mortal ahí. Entonces, por eso es lo mismo pensar y ser. Pero por otra parte, solo se puede pensar en el ser. Por otra parte, el ser es lo pensado. Y vamos a ver el poema de Parménides. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo todavía tengo que sentirme cómodo con todo esto, porque me distraigo mucho, me distraigo mucho con todos los movimientos. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, la semana que viene vamos a voy a mandar un texto de Parménides. Es lo más difícil casi del curso, como difícil de meternos en él, pero vamos, de poder sacarle partido. Pero luego ya nos deslizaremos con mayor comodidad, porque Parménides, digamos, Platón, la idea en Platón, que es el término central, tiene que ver con el ser de Parménides, luego la sustancia de Aristóteles tiene que ver con la idea de Platón, y aquí hay como una trilogía que yo me las arreglo bien, hay otros que lo explican de otra manera, para ilustrar la cuestión del ser, porque eso nos trae, ¿qué es el ser? Pensar y ser. Entonces, la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias y nada. Bueno, no he saludado a los del otro lado, que no los veía, porque con esto de que, está Estela, de Paraguay, saluda. Está Julio, que está en Galicia. Él es, ya lo hemos dicho, venezolano. Está Edwin, que está aquí al lado mío, y está María Inés, que es de Santa Fe, la Cristina, que es de Mendoza, y está Carmen Gutiérrez, era del Pirineo, ¿no? No, el Pirineo ya no ha venido. No, es María José, la de aquí. Sí. Y esta otra María José, tan calladita y tan embosada que casi no se la ve, pero está en la sala. ¿Y Carmen, tú dónde estás, Carmen? Yo estoy cerquita, estoy a 10 kilómetros de Tres Cantos. Estoy en Madrid. Muy bien. Bueno, pues entonces... bueno, está Justino. Y Herrero, ¿quién será? No, este es Miguel... No sé. Justino. No, Julio. Julio. Carmen es Julio. Julio, sí, Julio está ahí, está en Galicia. Él siempre quiso venir a alguna cuestión de lo estuvo cerca y por despiste no nos desconectamos. Él me conoció por la red, por los videos estos. Bueno, y Justino, qué gusto verlo. Bueno.